Hola amigos, bienvenidos a un video más de Aprendiendo la Palabra. Esta semana estudiamos líderes siervos. Les envío un cordial saludo desde Colombia, los Llanos Orientales, a donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga mucho y quédate con nosotros para aprender más de su palabra. El verso base del estudio de esta semana lo encontramos en primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 7. Allí la palabra del Señor nos decía: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios, queridos amigos y hermanos, es quien tiene verdadero cuidado de nosotros como sus hijos. Él nos puede cuidar y Él sabe todas las cosas que pueden afligirnos, que pueden causarnos ansiedad. Y el verso nos dice: echen toda esa ansiedad sobre Dios, es decir, compártanle a Dios sus problemas, sus ansiedades, sus necesidades, porque Él sabe tener cuidado de cada uno de nosotros. Y eso es una esperanza que todos nosotros podemos tener. Esta semana, con el tema liderazgo, ¿cierto? Servidor, vemos cómo Pedro trata de dar consejos y de poner como una guía a los líderes en cuanto a cómo debería ser un líder que sirve a Dios y que sirve a su iglesia y a su pueblo, ¿cierto? Entonces vemos que en la iglesia temprana, en la época de Jesús, cuando Él asciende al cielo, tuvo necesidad de liderazgo, un liderazgo fuerte, porque la iglesia creció mucho. Muchas personas llegaron a creer en Jesús y le siguieron y se bautizaron. Hechos capítulo 1 al capítulo 5 nos da evidencia de esto, de cómo la iglesia crecía de tal forma que en una ocasión se bautizaron más de 3.000 personas en una sola predicación. Esto puso de manifiesto una debilidad en esa iglesia en ese momento, y era que había ya muchas personas y había poco líder en la iglesia. Y fue así que los griegos, las personas que creían y que venían de esa cultura griega, empezaron a quejarse porque las viudas de ellos, de su cultura griega, estaban desatendidas, no les compartían el alimento, ni compartían, digamos, como la atención a sus necesidades de la manera óptima como deberían hacerlo, porque básicamente no había muchos líderes para suplir esas necesidades. Entonces los apóstoles hicieron algo, esto lo dice en Hechos capítulo 6, nos cuenta que los apóstoles se reunieron y empezaron a seleccionar un grupo de personas para que fuesen diáconos, para que sirvieran a la iglesia. Pero esas personas debían estar llenas del Espíritu Santo y además tener el temor de Dios. Entonces vemos cómo los líderes de la iglesia deben ser personas que se dispongan a entregar su vida a Dios para que Él les dirija, pero además que estén dispuestos a servir a su prójimo. Porque recordemos que Jesús, Él mismo dice que Él vino a servir y no a ser servido. Entonces así esa iglesia sobrepuso el obstáculo, ¿cierto? Se sobrepuso a ese obstáculo que era no atender bien a las personas para seguir creciendo, y los apóstoles lo hicieron de esa manera, establecieron líderes en su iglesia, en este caso diáconos. Pero también aparece el liderazgo que ejercen los ancianos. Los ancianos son personas que se consideran ante los ojos de Dios, ¿verdad? Personas sabias, de buen testimonio, que deben liderar la iglesia. Y Pablo y Bernabé establecían ancianos en los lugares donde ellos creaban nuevas congregaciones para que esos ancianos guiaran la iglesia. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 14, verso 23. Veamos lo que allí nos dice la Escritura. En cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. En este verso vemos cómo el apóstol Pablo y Bernabé establecían el liderazgo de la iglesia en ancianos, personas que ocupaban ese cargo de anciano y que hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Eran personas responsables de guiar a la iglesia, de enseñar a la iglesia, de cuidar a la iglesia y de pastorear la iglesia en el lugar donde se establecía la iglesia cristiana. Entonces de esta manera vamos viendo cómo desde tiempos antiguos la iglesia siempre ha tenido un orden, un liderazgo. Y ahora Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, verso 1 al 4, nos va a describir un poco de cómo debe ser ese liderazgo en el papel del anciano, y también extendiéndolo a los otros líderes de iglesia, personas que hacen muchas otras obras y partes de la tarea de predicar el evangelio de una o de otra manera, siempre utilizando sus dones. Veamos lo que dice la Escritura allí.
A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. De esta serie de versos nosotros podemos aprender que el anciano, el papel de anciano y de líder, está inspirado primeramente en Dios, y también siguiendo el ejemplo de Dios, el anciano debe servir. Debe servir no porque haya un interés económico o un interés material alguno, sino simplemente el interés de poder tener el privilegio de llevar la palabra de Dios de esperanza a otras personas y servir a su iglesia, cuidar a la iglesia, cuidar el rebaño, ¿cierto? Dice Pedro, como pastores. Entonces Pedro se interesa en que nosotros conozcamos, como líderes, conozcamos primero la importancia de lo que ha hecho Cristo al sacrificar su vida para todos nosotros poder hallar salvación. Y segundo, que esa salvación nos da una esperanza de que todo puede ser mejor, a pesar de que muchas veces en la vida parece que las cosas no marchan bien, pero Dios aparece y nos dice que hay una esperanza de un mejor mañana y de que todo va a ser alegría y felicidad, aun cuando no parezca en la actualidad o en el presente de la vida de muchos de nosotros, pero hay esperanza y Dios quiere que tengamos esperanza en esa promesa de un mejor mañana y de un mejor mundo, donde Él va a crear todo sin pecado nuevamente. Entonces, el liderazgo servidor significa que nosotros somos líderes no por ningún beneficio material, sino por lo que nos da el servir, esa satisfacción de hacer las cosas bien. Y Jesús es nuestro ejemplo perfecto, pues en Mateo 20:28, Él, hablando acerca de sí mismo, dice: el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a ser servido. Es decir, Jesús siempre que vino a esta tierra tuvo la actitud de servir, de sanar, de predicar, de enseñar, de caminar grandes distancias para ir al encuentro de un alma que sufría. Entonces ese ejemplo nos da Él para que nosotros hagamos lo mismo, y sin importar lo que sacrifiquemos muchas veces, lo hagamos porque hay almas y hay personas que necesitan conocer de Dios. Luego, el líder debe también tener humildad, porque la humildad es necesaria. Pedro aconseja que tenga el ser humano humildad, porque ser orgulloso es ser arrogante y es ser contrario al carácter de Dios. Y Dios mismo, siendo Dios, dice la Escritura, se quitó su vestidura, ¿cierto?, su condición de Dios, y se puso una vestidura de hombre para venir a la tierra como nosotros, vivir como nosotros y morir por nosotros. Entonces Dios nos da el ejemplo perfecto de lo que es humildad, y los líderes debemos ser humildes, no debemos creer que lo sabemos todo y no debemos pretender que nosotros somos perfectos. Por el contrario, debemos siempre humildemente acudir a Dios para que nos dé de su gracia, de su poder, de su misericordia y del Espíritu Santo para seguir avanzando por fe en el camino que nos lleva hacia la patria celestial. Pero estamos en medio de un conflicto, y en medio de este conflicto hay dos partes: el enemigo de Dios, que se conoce como diablo o Satanás, y Dios mismo, que hace las cosas bien y que es perfecto. Pedro, conociendo ese conflicto, él dice en el versículo 8 de Primera de Pedro, dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y las personas muchas veces no saben esto, muchas veces piensan de que la maldad existe porque así es el planeta y así está hecho. Pero la verdad es que hubo un momento donde este planeta no tenía maldad, y la maldad llegó producto de esa intervención del diablo, de la intervención de Satanás en esta tierra para traer el pecado. Y producto de ese pecado existe la muerte y todas las desgracias que nosotros vemos a diario. Entonces Dios, conociendo eso, desea dar para el hombre una salida, y esa salida es seguir su camino, seguir su voluntad para vivir en un mundo mejor, un mundo lleno de felicidad, de alegría y de santidad. Dios conoce el conflicto que hay, y Dios, conociendo ese conflicto, desea que tú seas parte del pueblo de Él, que a pesar de que suframos aquí, no deba extrañarnos el sufrimiento, porque es parte de lo que viene como consecuencia del pecado, y es la muerte, la maldad, el dolor. Pero Dios desea y tiene una salida para ti y para mí, querido amigo y querida amiga. Y la salida es creer en Jesús y es seguir lo que Él hizo por nosotros, y que el carácter de Jesús sea también nuestro carácter. En Primera de Pedro capítulo 5, verso 10,
allí se nos dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hemos llegado una vez más al término del repaso de esta lección y podemos concluir que a pesar de que hay un conflicto evidente e inminente entre Dios y Satanás, también hay un vencedor, querido amigo y amiga, y ese vencedor es Jesucristo, es Dios mismo. Él ha vencido la maldad, Él ha vencido el diablo, Él venció en la cruz porque Él no se quedó muerto, Él resucitó y Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y ese Dios te dice mediante su palabra que aunque tú hayas de sufrir en este mundo, Él desea restaurar tu vida. Aunque haya sufrimiento, aunque haya tristeza, pena, dolor, Él puede restaurar ese dolor y puede dar sanidad, dar tranquilidad y dar paz. Aunque parezca imposible, Dios lo puede hacer. Y por eso su palabra dice esta maravillosa promesa, ¿verdad? Que Dios va a restaurar tu vida. Cristo es victorioso. Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, la maldad, ha vencido a Satanás. Por lo tanto, querido amigo y amiga, la invitación para ti en el lugar donde te encuentres es que aceptes a Jesús por fe y que busques en su santa palabra cuál es la voluntad de Dios. Estudia la Biblia y ahí vas a ir aprendiendo, ¿verdad? Y ya sabes que puedes dejar comentarios, como muchos de ustedes lo hacen, y preguntas. Yo estaré respondiendo en el transcurso de la semana a cada inquietud que tú puedas presentar para seguir creciendo. No porque yo lo sepa todo, sino porque además puedo aprender más y más con tus inquietudes. Que Dios te bendiga, que seas feliz donde estás y que tengas una maravillosa semana y que donde estemos, sin importar el lugar donde vivamos, podamos ser líderes servidores, que sirvamos a la comunidad, a Cristo, a los hermanos, a las hermanas, a los desamparados y a nuestros amigos que tanto necesitan conocer de Dios. Que Dios te bendiga, hasta un próximo programa, hasta luego.